Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de las proteínas. Bueno, aquí vamos a definir qué son proteínas, la importancia de proteínas como biomoléculas, las propiedades y clasificación de los aminoácidos, los niveles estructurales de las proteínas, la relación estructura y función de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor medida por otros elementos, ¿no? Son macromoléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace denominado enlace peptídico. Se van a clasificar de acuerdo primero a la cantidad de aminoácidos que hay. Estrictamente, las secuencias de aminoácidos que abarcan de 2 a 100 aminoácidos se denominan péptidos. Estos péptidos pueden ser oligopéptidos cuando van de 2 a 10 aminoácidos y polipéptidos cuando van de 10 a 100 aminoácidos. Las proteínas son aquellas que van a tener más de 100 aminoácidos. Y tenemos la clasificación, la podemos subdividir en aquellas proteínas que solamente van a contener aminoácidos o aquellas proteínas que aparte de aminoácidos van a contener otro componente que no es de origen proteico. Las holoproteínas pueden ser globulares, fibrosas. Y las heteroproteínas pueden ser glucoproteínas, osoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, etc. Son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Van a estar codificadas en el material genético de cada organismo donde se especifica su secuencia de aminoácidos y luego son sintetizadas por los ribosomas. ¿Cuál es la importancia de las proteínas como biomoléculas? Pues las proteínas van a desempeñar un papel fundamental en los seres vivos y son biomoléculas más versátiles y más diversas que existen. Sus funciones van desde enzimáticas, funciones estructurales, almacenamiento, protección inmunológica, receptores de señales, transportadores. Entonces vemos una gran cantidad de funciones que tienen las proteínas. Los aminoácidos, como ya hemos dicho, pues son las unidades básicas que van a formar las proteínas y la denominación es debido a su composición química, ya que va a tener un grupo amino y otro carboxilo que va a unir a un carbono que le denominamos carbono alfa. Entonces aquí les muestro lo que es la estructura simple de un aminoácido. Va a estar compuesto del grupo amino, del grupo carboxilo, el carbono alfa y además una cadena lateral. Esta cadena lateral es muy importante porque nos va a dar las propiedades físico-químicas de cada uno de los aminoácidos. Hay diferentes tipos de estructuras dependiendo la configuración espacial del aminoácido, de los aminoácidos, ¿no? Para fines biológicos, los aminoácidos se van a encontrar en una configuración L. Muy pocos aminoácidos los vamos a encontrar en una configuración D. Según el radical, se van a distinguir 20 tipos de aminoácidos. Estos se llaman aminoácidos primarios y son aquellos que van a formar las proteínas de los seres vivos. También tenemos aminoácidos esenciales. Estos son aquellos que el ser humano no puede sintetizarlos y deben de ser ingeridos por la dieta, como la valina, la leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, lisina y además en niños la histidina. Según el radical, los aminoácidos los podemos clasificar en no polares o hidrofóbicos, polares sin carga, con carga negativa o ácidos, con carga positiva o básicos.
Pueden ser apolares, por ejemplo, la alanina, la valina, la leucina. Y aquí les muestro una tabla donde están cada uno de los aminoácidos y en azul está la cadena lateral, ¿no? Entonces podemos ver las diferencias que tiene cada uno de estos aminoácidos, ¿no? Va a haber aminoácidos básicos, ácidos, polares sin carga, apolares. Todo esto nos va a dar propiedades físico-químicas que nos van a ayudar a tener ciertos mecanismos dependiendo a nivel de plegamiento y a nivel de función de las proteínas. Por ejemplo, las cisteínas son importantes en el plegamiento. ¿Por qué? Porque son aquellos que forman los puentes disulfuros, ¿no? Y es una forma de plegar y de mantener la estructura tridimensional y la función de la proteína. Incluso en algunas proteínas, cuando se pierden los puentes disulfuros, puede perder la función. Tenemos la unión de cada uno de los aminoácidos, va a estar constituido por un enlace peptídico. Los aminoácidos pues van a estar unidos linealmente mediante uniones peptídicas. Estas uniones se forman por la reacción de síntesis, una vía de deshidratación, entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el segundo aminoácido va a aportar el grupo amino. Entonces se forma el enlace peptídico entre dos aminoácidos y nos va a formar una reacción de condensación y pues va a haber liberación de agua. Todas las cadenas van a llevar un extremo de un aminoácido en un grupo amino libre. A este extremo se le va a llamar N-terminal y el otro extremo va a ser el grupo carboxilo libre y a este extremo se le va a llamar C-terminal. Por convenio, los aminoácidos se van a numerar desde el extremo N-terminal hacia el C-terminal. Vamos a tener diferentes niveles estructurales de las proteínas. En este caso vamos a tener la estructura de las proteínas va a estar compuesta en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada proteína va a poseer una estructura tridimensional única. De acuerdo a la información contenida en la secuencia de aminoácidos, se va a determinar la estructura proteica. La estructura tridimensional nos va a dar la función y también va a existir patrones estructurales comunes. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína indicada qué aminoácido la constituye y el orden específico de cada uno de los aminoácidos en la cadena. La función está directamente relacionada con la secuencia de aminoácidos y la forma que adopta el espacio. El extremo inicial de la proteína es el grupo amino y el extremo final será el grupo carboxilo libre. Entonces aquí les muestro pues el grupo amino. Tenemos aquí el grupo lateral o R1, el grupo lateral del siguiente aminoácido y el grupo lateral del tercer aminoácido. Grupo amino, el carboxilo y pues esa es la forma en que se va a tomar en cuenta la secuencia de los aminoácidos. Aquí tenemos una representación de cómo sería el orden de los aminoácidos en una estructura primaria. La estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento de la cadena polipeptídica, adoptada gracias a la formación de puentes de hidrógenos entre átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos carboxilo y el grupo amino del enlace peptídico. La cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por lo tanto más estables. Aquí otra vez llegamos al término. Entre menor energía sea una biomolécula, menor energía tenga, pues va a ser más estable a nivel biológico y por lo tanto se va a encontrar mayormente en la vida, ¿no? La estructura hélice alfa. Ese es un tipo de estructura secundaria. Y esta se va a mantener gracias a la unión de puentes de hidrógenos. Y esos van a estar formados entre el grupo N
el grupo amino de un enlace peptídico y el grupo carboxilo del cuarto aminoácido que le sigue. Entonces, y aquí son puentes de hidrógenos y se va a determinar en una forma, de hecho nosotros la hélice alfa la representamos como en una forma de hélice, ¿no? Una forma como de espiral, y los radicales de las cadenas laterales pues se van a ir acomodando con el fin de generar el menos impedimento estérico, ¿no? Y esto quiere decir que dependiendo del tipo de aminoácidos que esté formando la secuencia, la estructura secundaria que va a adoptar va a ser una u otra. En este caso, la hélice alfa va a tener diferentes características. Una de ellas es, bueno, se forma de forma helicoidal, y los enlaces que van a unir van a ser los enlaces de hidrógeno, y van a estar entre un puente de hidrógeno, se va a formar entre el primer aminoácido y el cuarto aminoácido y así consecutivamente, ¿no? El giro va a ser hacia la derecha. Las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan en la parte externa de la hélice, lo que evita problemas de impedimento estérico. En consecuencia, esta estructura puede albergar a cualquier aminoácido excepto la prolina, cuyo carbono alfa no tiene la libertad de giro por estar integrada en un heterociclo. Por este motivo, la prolina suele terminar una estructura hélice alfa. Los aminoácidos muy polares, como la glicina, también desestabilizan la hélice, porque los enlaces de hidrógenos pierden importancia frente a las interacciones electrostáticas de atracción y de repulsión. Por este motivo, la estructura de hélice alfa es la que predomina a valores de pH en los que los grupos ionizables no están cargados. Va a haber una estructura de hélice especial, la estructura de hélice colágeno. Esta es una disposición enrollada hacia la izquierda. La hélice alfa era a la derecha y la de colágeno va a ser a la izquierda. Además, esta va a ser más alargada que la alfa hélice. Y esto debido a la presencia de la prolina y de la hidroxiprolina en su estructura. Los radicales de estas dos moléculas hacen que se forme un enlace más distendido que presentan 3 aminoácidos por vuelta. El colágeno es una proteína formada por 3 hélices que origina una superhélice que se une por medio de enlaces covalentes y puentes de hidrógenos. Entonces aquí tenemos a la glicina, a la prolina, a la hidroxiprolina, formando lo que es la primera cadena o la primera hélice a la izquierda de la estructura de colágeno. Sin embargo, para que sea estable necesitamos una combinación de 3. Entonces, ese es un tipo de estructura muy especial. Las hojas beta. Cuando la cadena principal de un polipeptídico se estira al máximo, que permite que sus enlaces covalentes se adopte una configuración espacial denominado estructura beta, que suele representarse como una flecha en los visualizadores, en esa estructura las cadenas laterales de los aminoácidos se encuentran de forma alternada a la derecha y a la izquierda del esqueleto para la cadena polipeptídica. Las estructuras betas de distintas cadenas polipeptídicas pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógenos, dando lugar a una estructura laminares llamadas hojas plegadas u hojas betas. Las hojas o las estructuras betas tienen el mismo sentido de la hoja beta resultante, es decir, cuando esta hoja beta, con esta hoja beta, va a tener la misma, cuando no tiene el mismo sentido, es decir, del carbono alfa a la región N terminal y de N terminal a C terminal y de C terminal a N terminal, es una estructura beta antiparalela. Cuando es paralela es que los aminoácidos, la estructura N terminal va a estar en el mismo sentido. Paralela, mismo sentido. Antiparalela, diferente sentido entre
N y C terminal. Y vamos a ver que los puentes de hidrógenos que forman esa estructura va a estar en cada una de las cadenas, ¿no? Entonces vamos a tener, hasta ahorita tenemos hélices alfas y hojas betas, que pueden ser paralelas o antiparalelas. Giros beta. Los giros betas son secuencias de la cadena polipeptídica con la estructura alfa o beta, que a menudo están conectados entre sí por medio de los llamados giros betas. Son secuencias cortas con una conformación característica que impone un brusco giro de 180 grados a cadena principal de un polipeptídico. Los aminoácidos como la glicina, la prolina, pues pueden estar en este tipo de estructuras, ya que no encajan muy bien ni tampoco en las hélices alfas ni tampoco en las estructuras betas. La conformación de los giros betas están estabilizadas generalmente por medio de puentes de hidrógenos entre los residuos 1 y 4 del giro beta. Bueno, tenemos la estructura secundaria, pues está integrada por estructuras conocidas como hélices alfas, hojas betas, las asas o los giros betas y bueno, una estructura especial llamada hélice de colágeno. Ahora, vamos a entrar a otro tipo de estructura, la estructura terciaria. Esta estructura terciaria se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Y la estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas. Entonces aquí es muy importante porque aquí ya vamos a ver la función. Si tenemos una proteína mal plegada, pues nos va a generar nos va a dar una función errónea, ¿no? Entonces puede haber una enfermedad debido a un mal plegamiento de una estructura terciaria. Las proteínas que constan con una sola cadena polipeptídica, o sea, una proteína monomérica, carece de estructura cuaternaria. La estructura terciaria es la máxima información en la estructura que se puede obtener. Las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria. Las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria de una proteína se establecen entre diferentes cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Los enlaces propios de la estructura terciaria pueden ser de dos tipos, covalentes y no covalentes. Aquí tenemos ya una diferencia. Tanto la estructura secundaria estaba determinada por puentes de hidrógenos. Sin embargo, ya en la estructura terciaria ya entran otros tipos de enlaces y no solamente puentes de hidrógenos. ¿Qué tipo de enlaces covalentes pueden ser importantes? Pues los puentes disulfuros que se forman entre las cisteínas, la formación de un enlace aminoterminal entre las cadenas laterales de la lisina y un aminoácido dicarboxilo, ¿no? Enlaces covalentes pueden ser fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógenos entre las cadenas laterales de los aminoácidos polares. Aquí, los puentes de hidrógenos que se forman en la estructura terciaria tienen que ver con las cadenas laterales. A diferencia de la estructura secundaria, no era conforme a las cadenas laterales. Eran puentes de hidrógenos entre la parte la parte carboxilo y N terminal de los aminoácidos. Interacciones hidrofóbicas, fuerzas de polaridad. Y bueno, aquí tenemos una representación muy esquemática de cómo la estructura terciaria va tomando importancia, ¿no? Porque esa estructura nos va a unir regiones que nos va a unir o nos puede separar regiones que se encontraban distantes en la estructura primaria, ¿no? Aquí ya vamos a tener un plegamiento, ¿no? La estructura cuaternaria representa las proteínas formadas por dos o más cadenas polipeptídicas, o sea, ya aquellas que son dímeros, trímeros, tetrámeros, en fin, puede ser una cantidad de diferentes cadenas, ¿no? Y la cadena se llama protómero. Por ejemplo, tenemos al grupo hemo de la hemaglutinina
el grupo hemo de algunas estructuras donde va a estar formado por 4 y va a estar la cadena A, la cadena B, el grupo hemo y el grupo hierro de la hemoglobina, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que esa es la estructura cuaternaria, porque va a estar integrada por 4 cadenas. Sin embargo, cada una de estas cadenas, por ejemplo, lo que está en rosa, sería nuestra estructura terciaria. Las propiedades de las proteínas pueden ser, va a tener una solubilidad, una desnaturalización, una especificidad, una capacidad amortiguadora. Y como repaso, pues tenemos que va a tener diferentes funciones, ¿no? Pueden ser una gran cantidad de funciones, por lo tanto, las proteínas son moléculas muy importantes en la vida a nivel biológico porque pueden servir a nivel biotecnológico, además también para entender enfermedades. Y bueno, aquí les muestro un pequeño esquema donde están algunas funciones de algunas proteínas, algunos ejemplos y el tipo de acción específica que realiza, ¿no? Entonces es importante analizar las estructuras y entender las estructuras de las proteínas porque en muchos estudios pues vamos a ver por qué razón nuestra proteína o por ejemplo si queremos predecir un buen modelo a nivel tridimensional tenemos que tener datos, información y conocer cuál es la estructura de nuestra proteína.